tenemos el honor de recibir a la doctora Flor Gómez, que nos presenta la charla El lenguaje inclusivo, sí, no y por qué. Flor Gómez es licenciada en Letras y maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara, doctora en Pedagogía Crítica por el Instituto McLaren, docente investigadora en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, con actividad en materias relacionadas con la escritura y el análisis del discurso. Es además responsable de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Consejo Editorial de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Se desempeñó como jefa del Departamento de Diseño de Instrumentos en la Dirección General de Evaluación Educativa, es fundadora de la Asociación Civil Español para Todos y ha diseñado un método de didáctica de la escritura basado en el análisis de errores, la teoría del texto y los derechos lingüísticos. Publicó el libro La escritura en normalistas jaliscienses, Reactivo 23, además de otros títulos, y de una veintena de artículos relacionados con el lenguaje y la escritura. Le damos una cálida bienvenida, por favor, a la doctora Flor Gómez. Hola, pues vengo acá a compartir más que nada mi experiencia como especialista en el lenguaje. Esa es la mirada por la cual quiero pues organizar y advertirles a ustedes que el planteamiento o la perspectiva, el punto de enunciación con el cual voy a organizar todo este planteamiento quiere aportar a este proyecto de visibilizar y de fundamentar desde el lenguaje una práctica de derechos lingüísticos y de presencia de la diversidad. Ese sería así como el primer principio que me mueve, pero los fundamentos con los cuales voy a trabajar están basados estrictamente en la ciencia del lenguaje, que sería mi área de expertise como lingüista. Mi formación es lingüista y desde esa mirada voy sobre todo a abrir el diálogo para resolver entre ustedes algunos cuestionamientos que surjan. Tengo aquí algunas ideas, las voy a leer porque sé que a lo mejor hasta ya no se alcanzan a percibir, en parte leo, en parte complemento. Bueno, como ustedes bien leyeron, digo ahí sí, no, hasta dónde, por qué el lenguaje inclusivo desde la racionalidad de la teoría lingüística. Ese es mi fundamento, esa es mi perspectiva. Bueno, me animé a colocar este tema porque inevitablemente en todas mis clases, yo soy alfabetizadora académica, yo me dedico a apoyar el proceso formativo en posgrados y licenciatura para la comunicación y la elaboración de las tesis, esa es mi área en la que me desempeño particularmente, pero siempre hay un momento en todas mis clases que alguien me pregunta eso, ¿no? Bueno, Flor, ¿qué piensas del lenguaje inclusivo? Entonces, ese ha sido pues el resorte interno que me ha movido a convocarlos acá a discutir sobre estos temas. Bueno, lo traigo en Word, no lo quise hacer en PowerPoint porque tiene mucho texto, entonces no sé si me pudieras apoyar a ir bajando, gracias. Voy a leer de todas maneras algunas partes, como les decía, a ver ahí. Bueno, digo ahí, a ver, aquí tengo tres puntos o tres ejes para la perspectiva. El primero, ¿por dónde podemos entrarle al lenguaje inclusivo? Se puse lee en cursiva porque es una libertad discursiva, ¿no? Es el lee. Yo considero que no es necesario entrarle, sino que ya de alguna manera estamos aquí. Lo que a ustedes les convocó a estar presentes acá es su conciencia y su conocimiento sobre esta realidad. Eso es lo que ustedes lo movió acá y claro, las dudas que vamos acá a discutir. Bueno, aquí por lo pronto propongo tres líneas de acercamiento. El primero es antropológico, que tiene que ver pues con toda la obra de Lamas, ¿no? Cómo se construye la diferencia sexual histórico y culturalmente. Esa es una primera vía, ¿no? Es decir, el tratar de descifrar la emergencia del lenguaje inclusivo como una respuesta a un proceso histórico y cultural que explica la identidad de género y el estar anclados, el saber
decirnos soy hombre, soy mujer, o toda la gama que tenemos de la diversidad, como resultado de ser sujetos insertos en un devenir histórico-cultural. Esa era la primera vía, pero como pueden ver, esta primera vía no explica el lenguaje inclusivo desde la ciencia del lenguaje, que es lo que venimos acá a discutir. El segundo punto sería lo que conocemos como el acuerdo, un acuerdo discursivo institucional en donde hay ya una línea veladamente política. Digo veladamente porque hasta ahorita nuestro sistema educativo no nos ha dictado una pauta obligatoria para usar la E como lenguaje inclusivo. Es decir, todavía no caemos o no hemos llegado a ese punto de lo que se denomina glotopolítica. La glotopolítica son las decisiones que se toman desde el poder institucionalmente para orientar, a ver, si vamos a hacer, por ejemplo, obligatorio el francés en las secundarias, si vamos a hacer obligatorio el TOEFL para egresar de una licenciatura, esas son glotopolíticas. Glotopolítica también es el considerar las más de 60 lenguas maternas o lenguas indígenas en México, y que, por ejemplo, los quiliguas, que son una etnia que habita en Baja California, son estadísticamente menores en volumen a los norteamericanos que tenemos en Ajijic. Pero a pesar de que etnias tienen menor volumen de hablantes, son consideradas lenguas nacionales, pero el inglés jamás se declarará, y ahora sí que tocamos madera, jamás se declarará el inglés como una lengua nacional en México, aunque tengamos más hablantes de inglés que cualquier otra lengua indígena. Eso es glotopolítica. Glotopolítica es si voy a decidir traducir la Constitución mexicana a todas las lenguas indígenas, que no está. Glotopolítica es si voy a tomar decisión desde la salud, desde la educación, desde los derechos, hacer presente la diversidad lingüística a lo largo y ancho del país. Eso es glotopolítica. No tenemos una glotopolítica de lenguaje inclusivo. Los países que han echado a andar políticas con el lenguaje inclusivo lo han echado atrás y ahorita vamos a discutir por qué. ¿Y cuáles son las vías para aportar desde esta perspectiva lingüística a ese proyecto necesario de visibilidad de la diversidad, pero que probablemente su constitución está equivocando algunos caminos? También eso es lo que vamos acá a discutir. Bien, como digo ahí, ese acuerdo discursivo es la reduplicación, niños, niñas, o en su caso niñes, si es que integraría la tercera vía, o usar nada más la E, en donde en la E estaríamos encriptando todos los géneros, cosa que ya discutiremos qué costo tiene, porque solamente poner la E está invisibilizando a todos los hombres y a todas las mujeres. O sea, la A y la O, si es que atribuir a la E es un género emergente, con ese uso de la E no podemos borrar el papel histórico, el valor de la O, ni el valor de la A. Entonces, riesgos, siempre habría riesgos para este proyecto. Y el tercero es, ¿no?, el conmutar, esa operación se llama conmutación, conmutar la A para las palabras masculinas. Un acto político, ya veremos que el lenguaje inclusivo tiene mucho que ver con una postura política. Y la tercera vía sería explicarlo, que es lo que vengo aquí a poner en sus manos, explicarlo desde la lingüística teórica, cómo emerge el género. Si siempre existió, o sea, ahorita vamos a discutir si siempre la humanidad tuvo el femenino y el masculino, porque luego a veces caemos en una especie de presentismo, ¿no? O sea, decimos, bueno, viene el femenino y el masculino, ¿y siempre ha existido el masculino y el femenino? Voy a adelantarles ahora una de las conclusiones. Cuando la humanidad transitó de ser nómada a sedentarismo, no existía el género femenino y masculino. Existía un equivalente
al género femenino y masculino y era una piececita en la estructura de las palabras que sería lo mismo a la A o la O o la E. Y esa estructura al interior de las palabras daba únicamente el mensaje de ¿se mueve? No se mueve. Es decir, el tatarabuelo del femenino y masculino como oposición para distinguir la identidad de las personas se extendía a los animales y objetos e incluía a los humanos. Piensen entonces en un mundo histórico ya inalcanzable para nosotros porque no hay huella, pero que al volver a armar el dinosaurio histórico, el lenguaje, cosa que hacen los filólogos, empezaron a identificar que antes no había género femenino y masculino. Había un equivalente que le indicaba a los humanos, córrele porque ahí viene un animal grande y te va a comer. Córrele que ahí viene una inundación o un deslave o un fenómeno de la tierra que va a poner en riesgo tu vida. Entonces, primer principio de la discusión, no siempre ha existido el femenino y masculino. Y la humanidad para sobrevivir, es más, para que podamos estar poblando este salón y existamos como civilización, tuvo que usar en otro momento antiguo el equivalente a femenino y masculino para poder sobrevivir de la depredación. ¿Cuándo surgió entonces el femenino? Surgió cuando fue importante la fertilidad, es decir, había una distinción, ya se tenía ya la capacidad de fortalecer las aldeas para en comunidad sobrevivir. Era muy importante saber si quien nacía era hombre o mujer para poder poblar el planeta, para continuar como comunidad y enfrentar un medio agreste de supervivencia y prende para poder sobrevivir con el alimento. Qué importante, porque quienes estamos en contacto con las comunidades agrícolas lo sabemos, qué importante es cuando nace de la vaca ese ser nuevo, lo primero que vemos es vaca, va a dar leche, va a dar queso, es macho, va a fecundar, pero el valor de la hembra históricamente para la garantía de la supervivencia civilizatoria fue el primer rasgo que le dio posibilidad al valor del femenino. De tal manera que nos vamos a la siguiente tesis. Bueno, ya me ganó la pasión y estoy adelantando parte de las conclusiones. Bueno, ahí quiero platicarles un poquito sobre la morfología. Si ustedes me preguntaran, oye, ¿cuál es la ciencia, cuál es la disciplina científica dentro del lenguaje que explica el fenómeno del género? Es la morfología. La morfología es una parte de la lingüística teórica, podemos ver un poquito más abajo, se encarga de dar cuenta de la estructura interna de las palabras y en este caso de género femenino y masculino. Bueno, voy a partir de estas tesis, ¿no? Creo que es claro que la puesta en marcha del lenguaje inclusivo es un proyecto valiente, eso es innegable, extendido, o sea, yo creo que ya es difícil que alguien ahora esté al margen de esta realidad. Es ante todo una acción política. Los sustentos del lenguaje inclusivo son una postura política y legítima, eso hay que también decirlo. Está anclada en la deuda histórica sobre la existencia civilizatoria de la mujer y de todas las otras identidades. Quiero partir de esto, pero desde una tesis lingüístico-histórico diríamos, el género masculino no antecede al femenino, va de vuelta. No fue primero el género masculino y después el femenino. Primero fue el género femenino cuando fue necesario, así como hubo el requerimiento de distinguir se mueve o no se mueve porque me come o me mata o me aplasta, después fue necesario decir es femenino
Porque reproduce la vida, porque está anclado a la fertilidad. Y la fertilidad en ese momento histórico, posterior al sedentarismo, era fundamental para que nos consolidáramos como proyecto civilizatorio. Entonces, los más radicales especialistas en el tema nos llegan incluso a decir, es que el género masculino no existe. El género masculino existe por la presencia del femenino, no al revés. Entonces, de entrada, si queremos consolidar un proyecto de lenguaje inclusivo, tenemos que visibilizar las condiciones de emergencia del género femenino y no confundirlas con una realidad histórica adversa al papel de la mujer. Esos son dos terrenos diferentes. El hecho de que digamos que el género masculino no existe, o mejor dicho, que la existencia del género masculino está en una dependencia estructural, es decir, en una oposición dialéctica en donde si no existe uno, no existe el otro, no niega, ni desdice, ni disminuye, ¿sí?, la justificada lucha por la visibilidad y el respeto a los derechos de la diversidad, pero no es una hipótesis que apoye. Es decir, desde la lingüística histórica no podemos justificar esa dicotomía o esa mirada de oposición entre el valor de la O como un elemento opresor hacia la A. Lo siento, desde la lingüística no es posible. Podrá haber otras esferas de discusión en las cuales generaremos un consenso cultural o un consenso de derechos o un consenso de postura política desde el feminismo o desde la diversidad, pero desde la lingüística no es posible, porque la raíz histórica original la acabo ahora de enunciar. Bien, entonces repito, el género masculino no antecede al femenino, no lo invisibilizó, seguimos. El primer género en surgir fue el femenino. Bien, sigo entonces ahora con a ver, ahora sí ya hasta ahí, voy a leer estos pedacitos que son algunas reflexiones. Creo que ahorita ya he adelantado de manera pues anticipada la fuerza o la postura o la que vengo acá a discutir con ustedes y iremos abriendo paso sobre esto, ¿no? Digo ahí, el género surge desde el lenguaje inclusivo surge desde la diversidad y los derechos. Si el concepto género se ha consolidado como un pilar desde lo histórico, social y cultural, es una paradoja mayor que se convierta a su vez en motivo de opresión lingüística. ¿Qué es esto? Bueno, he publicado sobre esa categoría de opresión lingüística para quienes no lo usan. Tampoco la única vía de lucha del feminismo y los agentes de la diversidad. Es decir, si tenemos el lenguaje inclusivo como una alternativa de práctica política transformadora de los derechos de la diversidad, no incurramos en el desatino de imponer el lenguaje inclusivo como la única vía o como la única manifestación de ese otro con el que convivo para un nivel de exigencia en donde yo diga, solamente si usas el lenguaje inclusivo estás en mi lucha. En primer lugar, porque ya hemos aquí vislumbrado la condición histórica de su emergencia y que el uso de la E como vocal temática, es una vocal temática, así se le llama en lingüística, como una vocal temática que encripta, subsume o condensa todas las identidades de género, uno, no es lo suficientemente consistente en el sistema. Ahorita vamos a ver ejemplos. El sistema va a empezar a traicionar esa imposición. ¿Por qué? Porque darle el valor a la E como exclusivo para la lucha de género es una manipulación deliberada sobre el lenguaje que el mismo proceso histórico la está sacando del sistema, como un organismo vivo, donde recibe un agente que es ajeno a su proceso histórico, ¿no?, a su epigénesis, pues lo va
lo va a dejar afuera. Esto no resta el valor en la lucha de la E. No estamos aquí diciendo que estamos en contra, no. Estamos al revés, discutiendo qué puntos débiles tiene el proyecto de lenguaje inclusivo, incluso para quien le interese apuntalarlo. Bien, seguimos. Podemos desde este punto de vista considerar que la E es la única manera de apoyar la legitimación de las identidades de género. Tal vez los argumentos lingüísticos que aquí se ofertan cooperen a la no segregación o estigmatización de quienes no dominan el lenguaje inclusivo. No es fácil dominar el lenguaje inclusivo. Yo creo que la intención de todos los que estamos aquí es precisamente no solamente vislumbrar estas nuevas explicaciones. Yo creo que a todos nos mueve una buena voluntad hacia el otro, unas ganas de reconocer al otro, pero el otro ya está ahí, ya forma parte de nuestras vidas. Usar el lenguaje inclusivo es una alternativa más, no es la única posibilidad de praxis transformadora en reconocimiento del otro, es una de tantas. No sea que nos empeñemos demasiado en usar la E para el lenguaje inclusivo y seamos opresivos en otros territorios hacia el que es diferente a mí. Entonces, ese sería otro de los riesgos del uso de la E. El querer depositar en el uso de la E todo mi compromiso de reconocimiento hacia el otro y que me impida ver otros territorios en donde estoy fallando a esa necesaria armonía con el que es distinto a mí. Bien, entonces no es fácil y vamos adelante. ¿Más se regresó? Pero no pasa nada, ahí nos vamos un poco adelante. Digo ahí, digo aquí que no podíamos sostener una postura de rechazo hacia el otro que no usa el lenguaje inclusivo, sea, digo, por desconexión, o sea, de veras que no esté en contacto con esta posibilidad, brecha generacional o decisión propia. O sea, yo no puedo sobre el otro decirle que está obligado a usar el lenguaje inclusivo. Eso estaría incurriendo en un acto de opresión lingüística. Es una categoría que existe, la opresión lingüística, desde la antropología lingüística y desde la sociolingüística. Opresión lingüística incluso incluye, por ejemplo, el discriminar a alguien por emplear una variante dialectal. ¿Qué es una variante dialectal? Por ejemplo, usar un aiga, un trajeron, un dijistes, prótesis, es una prótesis fonética. Bueno, es que estigmatizamos ciertas hablas en comunidades lingüísticas. Entonces, cuidado con los actos de opresión, porque sí forman parte de un paradigma que estaría en esta discusión. Seguimos. Sí, más adelante. A ver, tengo ahí dos ideas. El lenguaje es un ente con vida propia. Esto es importante decirlo. Cada vez tenemos vínculos más estrechos entre la biología, como la ciencia de la vida, y las explicaciones del lenguaje. Si es un ente con vida propia, entonces aquí hay que subrayar, borrémonos de la cabeza la frase que el lenguaje es un reflejo de la sociedad. El lenguaje no es un espejo, el lenguaje es por sí mismo. El lenguaje no es la vía para manifestar o expresar el conocimiento, el lenguaje es el conocimiento. Esta mirada utilitarista es la que ha colocado desde la mirada del mercado y desde el valor de la mercancía, que el lenguaje es un medio, como si fuera un cable de cobre o una fibra óptica. Desprovee esta mirada utilitarista y basada en la mirada del capitalismo,
hace ver del lenguaje una cosa que usamos y no una cosa que ya está en nosotros y forma parte de la vida misma y que tiene vida propia. Entonces creo que estos principios nos pueden ayudar a vislumbrar el lenguaje desde su misma cualidad de existencia, y eso nos movería a pensar 2 veces el tratar de instaurar una lógica de uso que probablemente vaya a contracorriente de su mismo proceso histórico. Es por eso que esa instauración de la E como único valor o de la A para conmutar la O y convertirla en un acto legítimo, político y de derecho, de visibilidad histórico de la lucha de la mujer, ¿sí? Eso es un acto artificial sobre el lenguaje. Entonces tenemos que encontrar otras vías para promover y defender este proyecto de lenguaje inclusivo considerando estos elementos. Digo ahí que en el lenguaje están todas las zonas arqueológicas vivas y es, digo ahí metafóricamente, ¿no?, el momento de soplar sobre esas arenas para dejar al descubierto esos momentos enterrados y explicarnos en qué momento surgió ese morfema femenino y si siempre existió. Bueno, aquí ya me adelanté un poco a la conclusión, pero seguimos. Y voy viendo el tiempo porque quiero abrir diálogo, entonces quiero hablar lo menos que se pueda. Discutamos la realidad diacrónica del género aquí desde la morfología sincrónica, digo ahí, con un poco de diacronía. Bueno, tenemos en lingüística 2 ejes que equivalen al de las matemáticas, ¿no? La sincronía es cómo está la lengua ahora. Ese sería el enfoque sincrónico. ¿Cómo está ahora? Pero también si hago, por ejemplo, un estudio de hermenéutica y veo textos antiguos, por ejemplo, de la Biblia, pues también puedo hacer trabajo sincrónico, pero en ese momento del arameo. O si reviso las firmas en los documentos históricos, ¿no? No sé, hace 2 siglos, ¿cómo se firmaba? A ver, hace 1 siglo, hace siglo y medio, también puedo hacer diacronía. O sea, diacronía es estacionar la cámara en un momento histórico para su estudio. La sincronía, y la diacronía es la revisión histórica, va de vuelta. Sincronía, abordar el lenguaje en un momento histórico específico, congelado, y diacronía ver su evolución. Entonces, aquí hemos discutido un poco los dos puntos en relación a este necesario debate histórico sobre la emergencia del género. Más adelante vamos viendo nada más algunos ejemplos sobre esta discusión con el valor de la E. Bien, ahí, bueno, yo creo que voy a ir un poquito más rápido, más adelante. Bueno, nada más quiero leer aquí que no convirtamos el proyecto necesario del lenguaje inclusivo y de la visibilidad de la diversidad en un team. O sea, ¿eres team lenguaje inclusivo o no? Y que empecemos a sectarizar y que empecemos a segregar a los que no lo usan. Ese es porque, repito, eso pudiera convertirse en una tentación, ¿no? En una tentación. Más adelante nada más quisiera, bueno, ya no alcancé a poner todos los ejemplos, pero más adelante nada más unos ejemplos sobre el valor de la E. Un poquito más adelante. Bueno, todo esto después lo podemos encontrar. A ver, vámonos por ahí. A ver, aquí algunos ejemplos, ¿no? Si en algo se caracteriza el castellano, porque aquí también tenemos que pensar en cómo en el inglés, por ejemplo, no tenemos el mismo caso de variación de femenino y masculino como lo tenemos en el español. Si una característica destaca del español es que tenemos muchísimas palabras que son femeninas, masculinas, los verbos no tienen género, en otras lenguas los verbos sí tienen género, en el español no. Y aquí quisiera poner un par de anécdotas, por ejemplo, en mi experiencia de enseñanza de español con alumnos de origen coreano. Siempre mis alumnos coreanos, sobre todo las coreanas, les perturbaba mucho la palabra taxista. Decían, ¿por qué? Y siempre decían, la taxista. Y estaban tan estresadas en que tenían que usar la A,
Y ya después le dije, es que la palabra es masculina. Me decían, ¿pero por qué? Si ahí hay una A. Entonces, la A no siempre va a materializar históricamente el femenino ligado o vinculado a la identidad de género. El género en lenguaje es una cosa completamente distinta al género de la persona. Son dos cosas, son dos dimensiones y dos racionalidades diferentes. Que se hayan vinculado en un momento de lucha política histórica es otra cosa. Pero esa A de taxista no tiene tiene que ver con el sufijo, ahí lo digo, ista, ¿no? Que está en que florista, no sé, piensen ahorita cualquier otro sustantivo que denomine maquillista, que denomine un oficio. Entonces, esa A no significa género ni identidad. Es un sustrato histórico de un morfema tipo sufijo que está fosilizado en el uso del lenguaje y que hay que ser muy cautas y cautes para atribuirle a la A del sufijo de oficio un valor de identidad de género. Es un despropósito desde la ciencia del lenguaje. Esto no niega la lucha, al revés. Son puntos sensibles de discusión para fortalecer esa lucha, para encontrar los cauces y las mejores prácticas y los métodos idóneos para este ejercicio histórico y revolucionario de plantear en el lenguaje una lucha política, porque el lenguaje inclusivo es el primero que lo hace, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Y aquí otros ejemplos que ya los usaría para cerrar y abrir, ¿no? Por ejemplo, el sufijo del participio activo. Tenemos participio pasivo, ado, ido, tochoso, y tenemos participio activo, ante y ente, pero que es incompletivo, no todos los verbos lo tienen. Tienes amar, amante, participio activo, tienes vivir, viviente, pero fíjate que aquí tienes la palabra valiente, que coincide con ese mismo sufijo, pero es un adjetivo. Pero valiente no tiene el correlato valienta. Eso significa que esa está incluyendo los dos géneros. De ahí surge la hipótesis, pero no siempre nos va a redituar de la misma manera. Por ejemplo, en la palabra, bueno, ahí no tengo, pero se me ha ocurrido otro ejemplo. Por ejemplo, en los sustantivos que denominan los animales, por ejemplo, cóndor, cocodrilo. No tengo cocodrila. Ni lagarta, se oye feo eso de lagarta, ¿no? O sea, de entrada. Tendré que irme a un procedimiento de lagarto hembra, lagarto macho. No tengo para dónde hacerme. Entonces, no es tan sencillo como quisiéramos, no es tan fácil. Se reconoce la voluntad de atribuirle a la E un significado y un valor en pos de los derechos a la diversidad, del reconocimiento de la diversidad, proyecto que se abraza, proyecto que se recibe con amor, porque nos mueve a ser un todos, un todes también otra vez, pero que no dejemos de lado la lingüística teórica, la morfología, el estudio del género visto desde el lenguaje para apuntalar un necesario trabajo en pos de la integración, del reconocimiento y del formar una comunidad amorosa en donde todos nos abracemos. Muchas gracias. Bueno, yo estaría encantada de escucharlos, escucharles y bueno, de eso se trata acá, de mover el diálogo y de dinamizar y de resolver todas las dudas. Nada más cerraría con algo. Creo que no es necesario, porque una de las preguntas en la entrada de esta conferencia era ¿hasta dónde consideramos que nuestro Estado o nuestra política educativa debe comprometerse con este proceso? Yo llamaría a la cautela
llamaría a la decisión de cada cual de usar o no el lenguaje, pero sobre todo eso, el bien mayor llamaría al respeto a todos, a incluirnos a todos en este enorme barco civilizatorio en donde vamos avanzando. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, buenos días. Yo soy maestra de secundaria y ahí pues el debate está todos los días, ¿no? La lucha, precisamente estos teams, estos equipos que se generan y uno como formador pues muchas veces se equivoca, ¿no? En el camino nos equivocamos. Pregunto, el corregir el aiga, el pusistes, ¿en dónde está la línea delgada hacia la opresión? Y la otra, ¿cómo, a lo mejor usted puede darme una recomendación o a algunos de nosotros de en dónde documentarnos más sobre esto, precisamente para cuando estemos ahí? Porque esto no es algo, yo como persona individual puedo elegir, ¿no? Si lo uso o no lo uso, si entro a un debate, si lo platico o no, pero como formador los alumnos no lo dejan pasar y no podemos invisibilizar ese tema. Tenemos que entrarle y tenemos que abordarlo, obviamente desde una perspectiva de debate, desde ahí, ¿no? Y que a lo mejor los alumnos sean los únicos que tomen esa decisión, pero ¿en dónde nos documentamos? Esa es mi pregunta. Bueno, claro, ¿me pasas el libro? Bueno, la primera respuesta es, tenemos lengua estándar y dialecto. Dialecto no es, como quisieron los frailes en el siglo XVII, una lengua indígena. Dialecto es la variante de una lengua. En Guadalajara hablamos el dialecto tapatío, ¿no? De ocupo, ya el consabido team de la quesadilla, ¿no? Se lleva o no queso, el arrempujar de Guadalajara para el mundo, ¿no? Triple prefijación, arre-en, es para ir a un congreso y llenarlo con el verbo arrempujar. Sí, tenemos la lengua estándar, se le dice al alumno, no desde el estigma de lo correcto y lo incorrecto, porque no estamos dando clase de moral. O sea, eso ya, hay que salirnos de esas coordenadas. Correcto, incorrecto, no. Más bien, variante, forma estándar. La variante, pues, trajistes, murciégalo, y todas están clasificadas, murciégalo, metátesis, dijistes, prótesis, pantufla, epéntesis, todas estas categorías de variación están ya sistematizadas, ¿verdad? No andan en el aire. Entonces, uno, distinguir, oye, es que la forma estándar es haya, que la explicación es que hay una semivocal, o sea, a y a es un poco ingrato para el aparato fonador. Entonces, si existe traiga y caiga, haiga. O sea, hay vasos comunicantes entre las palabras. Entonces, y si la comunidad lo dice, pues de todas maneras se entiende, ¿no? Entonces, forma estándar, que es la correcta, es decir, es en la que nos comunicamos de manera oficial, ¿sí? Es el consenso, pero que no debe invisibilizar la variación. Y la segunda pregunta, les voy a decir lo que yo hago. Lo que yo hago el primer día de clase o en una conferencia, cuando tengo que usar el masculino, les digo, voy a usar el masculino genérico. O sea, le digo a la gente, aquí, en este salón, en la O, están todos los géneros a los que abrazo y recibo con amor. ¿Por qué? Porque es peor que ande yo haciendo el ridículo poniendo la E porque ni siquiera lo sé manejar y les está hablando una lingüista. Le está hablando a alguien que lleva 30 años como científica del lenguaje, que no nos ven los organigramas. Ahí está la maestra de redacción, la maestra de ortografía. Bueno, es que existe la lingüística como una disciplina, como una ciencia. Entonces, ese sería y la otra es decir, bueno, es que estoy tratando de aprender un poco sobre el lenguaje inclusivo para usarlo como un reconocimiento al otro, pero no es la única manera de plantear. Yo diría dar alternativas y dejar la libertad al otro para el uso. Muchas gracias, compañera. A ver, por acá. Okay. Y allá, compañera. Buenos días.
Yo también soy docente de secundaria y también está muy sobre la mesa esta discusión con mis alumnos, ni más ni menos tengo dos que lo usan de manera como cotidiana entre ellos. Y aquí mi pregunta es, ¿qué tan? Yo lo que he optado es como preguntarle a los alumnos, porque también tenemos alumnos transexuales en la secundaria ahorita, pero ¿qué tanto es conveniente preguntarle con qué género prefiere que se dirijan a él o a ella? Entonces, no sé si hasta allí esté bien. Fui participadora cuando el proceso del INE, el último electoral, y nos dijeron, tienen que nombrarlos por sus apellidos. Ya no se van a utilizar los nombres porque ya no sabemos si a lo mejor José en la credencial se ve como diferente, ¿no? Ya no es José. Entonces, ¿hasta dónde será conveniente estar preguntando qué prefieren o qué no prefieren? No sé, tengo esta duda y con los chicos yo lo sigo haciendo, pero no sé cómo inyectarles esta cultura de que ellos también lo hagan, porque a lo mejor va a haber alguien a que no le parezca que le digan con la E, ¿no? Porque se siente identificado con la A o con la O. Yo plantearía, como no tenemos una glotopolítica de lenguaje inclusivo, esto es importante, ¿eh? O sea, es decir, nuestro estado y en nuestro país no tenemos todavía la instauración de una línea o de una indicación de uso del lenguaje inclusivo. Yo creo que sí conviene preguntarle a la persona. El problema es qué tan consistentes vamos a ser, porque precisamente el influjo del uso y nuestra historia de uso del castellano, que está ahí en el ADN histórico, aunque yo sea un hablante de mi aquí y ahora, ahí como decimos está todo el rastreo histórico. ¿Qué tanto voy a traicionar sin querer esa voluntad? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de preguntarle a alguien cómo quieres que seas enunciado? Creo que el trasfondo y lo más importante que no hay que perder es el reconocimiento del otro. Entonces, yo siempre le digo al otro, mira, no he logrado dominar el lenguaje inclusivo, voy a usar la O, en esa O estamos todos, en esa O, y haré un esfuerzo por tratarte de la manera en que te sientas mejor, pero yo le estoy atribuyendo el valor a la O desde mi postura. Es decir, para mí esa O no significa una invisibilidad de la mujer o un no reconocimiento de esa diversidad. Ese valor se lo estoy dando yo. Claro, no voy a dar toda esa clase, pero aquí ya hemos visto que el masculino no existe, que primero fue el femenino. O sea que también científicamente me asiste la razón cuando yo le dé el valor a la O inclusiva de todos los géneros. Esto no niega el uso de la E, no niega el uso de la A, es una alternativa más que estoy poniendo aquí sobre la mesa. Sí, otro planteamiento. Sí, nos ayudan con… Solamente yo quiero agradecerle. En este momento se abrió mi mente. Yo me burlaba cuando escuchaba a los muchachos decir todes. Y entonces yo decía, bueno, qué tontería es ese. Igual como yo me llegué a burlar de Vicente Fox cuando él decía niños y niñas. Yo decía, bueno, por ejemplo, somos mexicanos, no somos mexicanas y mexicanas. Hasta ahorita que está usted tratando este tema de la inclusión, en mi mente se abre esa, no sé, el ver pues que realmente somos hombres, mujeres y los Todo. demás que no nombramos. Y le agradezco mucho y me voy muy contenta con haberlo escuchado. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, acá tenemos otra duda, otro comentario. ¿Qué tal? Pues primero que nada felicitarla por la exposición, me pareció muy interesante y pues para también dar mi comentario sobre el tema, en determinado momento yo tuve alumnos rusos y que tenían el problema con el masculino y el femenino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos me decían en un momento, y para el dentista es mujer, ¿no? Entonces ya les tuve que detallar e indizar un poquito sobre los sustantivos epicenos. Y le digo, es que mira, cambia la variante entre masculino y femenino según los artículos.
Por ejemplo, tenemos el policía, no decimos el policío, el policía, la policía, ¿no? El dentista, la dentista, el hipopótamo, la hipopótamo, ¿no? Como en algunos animales, como usted mencionaba, por ejemplo, la jirafa, el jirafa, ¿no? Aunque digo, bueno, no soy biólogo y no sé si hay algún nombre específico para nombrar, por ejemplo, la jirafa macho, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que el lenguaje inclusivo pues se debe de respetar porque al final de cuentas es un fenómeno, ¿no? Entre la sociedad y no es como que esté bien, pero tampoco está mal. Es un fenómeno, por ejemplo, como ahora los anglicismos, desde que nacieron las redes sociales, por ejemplo, está la palabra chat, que viene pues del inglés, y que ahora decimos chatear, ¿no? Este sufijo que lo convertimos en un verbo infinitivo, y que también estoy escuchando ahora que están en estas redes sociales que mucha gente dice whatsappear. Entonces yo decía, bueno, cuando WhatsApp desaparezca, porque en un momento WhatsApp estaba a punto de desaparecer, que por las políticas de privacidad y todo esto, dije, si desaparece WhatsApp, también desaparece la palabra whatsappear. Entonces se abrió la competencia de Telegram. Entonces mucha gente que descargó Telegram ahora empieza a decir telegramear, ¿no? Digo, y tampoco no es como que esté bien, pero tampoco está mal, simplemente es un fenómeno lingüístico que ahora estamos adquiriendo al español. Actualmente doy clases en bachillerato a alumnos que hablan lenguas indígenas. Entonces, sí les hago énfasis en decirles que la palabra de dialecto, yo menciono dialecto y rápidamente dicen el náhuatl, el zapoteco, mixteco, tlapaneco. Entonces, es un concepto pues erróneo y decirles que pues que no es una lengua indígena, sino la variante de un idioma, como en este caso que nosotros somos hablantes del español, así como lo hay en Argentina, en México, Venezuela, etcétera. Entonces, pues ese es mi comentario, pues que no es como que esté bien, pero tampoco está mal, simplemente por alguien ahí me decía, ¿y crees que esté bien? Digo, no, bueno, no está bien, tampoco está mal, simplemente es un fenómeno que debemos respetar, ¿no? Como usted dice, pues no es como que preguntar cómo quieres que te diga, si con la E o con la O, pues simplemente que las cosas vayan fluyendo, pues, y tener ese respeto por este fenómeno lingüístico, que al final de cuentas no sabemos que va a funcionar como pues, neologismo, si va a quedar o va a desaparecer. A lo mejor en 20 años desaparece el lenguaje inclusivo o a lo mejor queda, ¿no? Como un neologismo como el chat, de chatear o whatsappear. Sí, sí, muchas gracias, compañero. Sí, me hiciste acordarme de todos los puritanos que se enojaban con el verbo faxear, ¿no? Y ya no existen los faxes, ¿no? Entonces, a lo mejor se están trasladando allá. Y nada más, sí, una observación, ya en la lingüística contemporánea no usamos la categoría anglicismo, porque está como estigmatizando el origen de una lengua. Ahí se usa más bien la categoría cambio de código. O sea, si de repente incluyo yo una palabra que está en otra lengua, la que sea, puede ser latín para el nombre científico de una especie, o puede ser inglés, por ejemplo, la palabra background. Hay gente que no encuentra traducción para una palabra como background, ¿no? No hay exactamente una buena traducción. Uso la palabra background, la pongo en cursiva y ese fenómeno se llama cambio de código. Pero cuando yo digo chatear, whatsappear, facebookear, ahí ya es otro fenómeno que le llamamos castellanizar. O sea, castellanizar es cuando una palabra que viene de un cambio de código toma el ADN del español, se transforma y ya se vuelve español. Tampoco significa que estemos enojados porque nos están invadiendo. Créanme que las formas de invasión y colonizaje no se dan con una palabra como parquear, se dan en una economía de mercado global y la disolución de los estados nacionales y la superposición de una economía de mercado global. Entonces, no, creo que no va por ahí. Yo creo que podemos escuchar todavía por ahí un par de intervenciones más. Adelante. Bueno, primeramente agradecerle todo el entusiasmo, el compromiso, la pasión, ¿no? En el tema. A mí me causa un poco de problema el término lenguaje inclusivo, porque el lenguaje es amoral, es decir, el lenguaje no es bueno, no es malo, es el uso que se le dé al lenguaje, ¿no? Y esto depende del usuario y de la conciencia que tenga de este uso, de los demás, del contexto, de las referencias, ¿no? Etcétera. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es hablar mejor del uso de un lenguaje inclusivo, ¿no? Porque ya el lenguaje inclusivo me da la idea de que el lenguaje puede ser, es decir,
Sí, vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo veo como algo moral, es decir, no es bueno o malo por su naturaleza, no es exclusivo o inclusivo por su naturaleza, o sea, sino más bien que depende del usuario el uso que se le da al lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar mejor el término, el uso del lenguaje inclusivo? Porque depende más del uso que del lenguaje en sí, a eso me refiero. Sí, sería más, no sé si me pueden apoyar a movilizar el micrófono allá. Ah, ya lo tienes. Sí, totalmente de acuerdo. Uso sería esa práctica, ¿no? Posible. Yo creo que se va a mover esto tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que permear toda esta reflexión de la teoría lingüística que ha estado de alguna manera ajena a ese proyecto, porque como hemos dicho, su estirpe es más política. Adelante, compañero. Sí, mi comentario es sobre lo que dijo el compañero. Es una opinión y quiero saber qué opina usted de esto. Como dijo el compañero, para mí el lenguaje no es inclusivo, es simplemente una forma de comunicarnos. Y creo que el lenguaje no es exclusivo. Las personas son las que utilizamos el lenguaje para excluir o incluir, y es lo que decía el compañero. Una observación acerca del inglés. El inglés no tiene género gramatical. Entonces, cuando yo enseñaba español, me decían, pero ¿por qué la casa es femenina y por qué el barco es masculino? No tiene sentido eso en el mundo real. Entonces, creo que tenemos que mejorar la forma de educar a nuestros profesores, de decirles que el género tiene que ver con el lenguaje, no con el mundo real. Así es. Y creo que también el lenguaje inclusivo, ahorita estamos viviendo un movimiento de inclusión porque no estaba antes y creo que, como dice usted, va a cambiar. Tenemos que dejar que tome su curso para ver dónde aterriza, digamos. ¿Qué me puede decir al respecto usted de Sí, esto? totalmente de acuerdo. Sí, ese apelativo, esa frase, incluso a lo mejor, si viene del inglés, vamos a tener como muchas categorías, ¿no? de movimientos que se dan en los países industrializados, que vienen acá y a la hora de traducirlos no nos dan el rendimiento que quisieran, pero ya entendí la propuesta, es decir, no le achaquemos al lenguaje una situación externa a su esencia. Entonces, sí, con la palabra uso definitivamente le daríamos pues esta otra perspectiva, ¿no? Que nos ayuda a fortalecer. Bueno, pues creo que con esto cerraríamos ya esta actividad. Les agradezco muchísimo en verdad el interés y el corazón. Me quedo a sus órdenes. Soy Flor Gómez, estoy en el ICIDEM, en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Ahí es en donde sirvo, en la maestría en Ciencias de la Educación y el doctorado en Investigación Educativa Aplicada. Y un placer haber compartido. Muchas gracias por haber estado por acá conmigo y con nosotros, con este tema tan relevante. Muchas gracias. Y agradezco a mi equipo, a la compañera Andrea Villa y a la compañera Alejandra que está tomando las fotos de todo esto. Muchas gracias y adelante, ¡viva Recrea! Bien, pues ahora sí que ya nos vamos con más pistas, los que somos docentes e incluso si no somos docentes ya sabemos por dónde va esto del lenguaje inclusivo y pues agradecerle a la maestra Flor Gómez. Yo le decía en las pláticas que tuvimos previas, pues maestra de muchos de los que estamos aquí y pues todavía me da nervios verla, la admiro mucho. Bien maestra, entonces le hacemos entrega de su reconocimiento. Un aplauso por favor para la maestra.